Hola, buenas tardes. Nuestro orador de hoy es Miguel Guñasqui, escritor y periodista, profesor y licenciado en Filosofía, miembro de la Academia Nacional de Periodismo, presidente del Consejo Asesor de la Maestría de Periodismo del Grupo Clarín y la Universidad San Andrés. Es integrante del Consejo Científico Académico de los Amigos de la Universidad Ben Gurión en Argentina. Además, es columnista de Clarín y Radio Mitre. Miguel ha escrito varios libros, entre ellos El último feudo, La dueña, La noticia deseada, Crítica de la razón populista, La posmoralidad y la posnormalidad, y además dicta el primer streaming de filosofía en el mundo, que es Filosofía W. Miguel, es un placer escucharte. Bueno, muchas gracias, muy agradecido al Rotary Club por esta invitación que me honra. Muchas gracias a todos los presentes y estoy bastante impresionado, muy favorablemente por las acciones que realiza esta institución con tantos años y tanta tradición. Le contaba a mis vecinos de mesa que mi padre fue socio del Rotary Club allá lejos de hace tiempo, y tengo recuerdos. Bien. Yo voy a tratar de ingresar a la cuestión del periodismo y la circunstancia argentina en esta coyuntura a través de algunas vías teóricas y otras prácticas que todos ustedes conocen, acontecimientos que todos conocen. Uno de los epicentros teóricos que me parece que ayudan a ingresar a la comprensión siempre complejísima en la Argentina de lo que sucede es el concepto de caología. La caología es el análisis, el estudio, proviene de la química, la disciplina, del caos, no en el sentido necesariamente negativo, sino aquello que propicia un punto de bifurcación, un cambio, un caos que obliga a repensarlo todo. Por ejemplo, pisar un hormiguero, si uno está adentro de ese hormiguero, implica la necesidad, la necesidad insoslayable de sobrevivir. Y esto produce un cambio de paradigma, una mutación de paradigma, que es un paréntesis entre la situación crítica muy profunda y una recomposición. Ese paréntesis, esa trayectoria, ese puente entre una circunstancia y la otra, suele ser caótico. Así en el mundo, en la cosmología, digamos así en la química, así en la política y así en las sociedades. Entonces, uno podría afirmar que estamos atravesando una mutación de paradigma, y esa mutación necesariamente es, por decirlo de alguna manera, sucia, nunca es translúcida, nunca es transparente, siempre tiene brotes oscuros, con el peligro, naturalmente, de que ese brote de oscuridad, esa emergencia de circunstancias que atañen al viejo paradigma, por ejemplo la corrupción, permanezcan, se extiendan e impidan esa mutación. Que no cambie nada, o puede cambiar todo, porque habría una intención, al menos retórica, de transformación de ese paradigma. Pero lo que quiero decir es que el paréntesis entre un modelo paradigmático, entre un cosmos para los griegos es un orden, y otro orden es una situación caótica, en el sentido epistemológico del término, el caos como epistemología, como posibilidad analítica de análisis de del momento sísmico de la historia. Eso ocurre en la Argentina, eso ocurre en el mundo. Es un momento sísmico de la historia. Ahora bien, otro punto central. El término proviene, curiosamente, de un esquema teórico con el que yo difiero casi en todo, que es la razón populista. Yo he escrito la crítica de la razón populista, pero hay, un punto en el texto de
Chantal Mouffe y Laclau, que se llama La razón populista, que ha fundado teóricamente populismos diversos en América Latina, siniestros. Sin embargo, hay un análisis de ellos que me parece que viene a cuento, que es el concepto de punto equivalencial. ¿Qué es el punto equivalencial? El punto equivalencial es, de pronto, algo aparentemente menor que opera como un ábrete sésamo, ahora explico con ejemplos concretos para que se entienda, como un ábrete sésamo, como un abracadabra que vuelve a todas las demandas equivalentes. Lo explico. Una palabra es un punto equivalencial, deslomarse. Es un punto, abrió las compuertas de todas las demandas que se vuelven equivalentes. Esto es, si no hubiera sido por ese término, por ese abracadabra, muy infortunado naturalmente para quien lo emitió, no se hubieran abierto probablemente todas las compuertas. Pero fíjense ustedes, y ya bajando un poco al barro de la realidad, que tiene más impacto el affair del jefe de gabinete de Adorni, más impacto mediático, está medido en las redes, etcétera, que el affair Libra, que probablemente sea mucho más complejo, es mucho más complejo y de difícil comprensión. Sin embargo, ante una sociedad que padece y que de verdad se desloma, ese término ofensivo opera como un gatillo contra el propio emisor. Una palabra, curiosamente, emitida por quien fue el comunicador oficial de este gobierno, como digo, que es un error fundamental, de tal forma que la política, es la gestión y es el lenguaje. Lo que se dice es lo que ocurre en términos sociales, según este análisis. A partir de ese deslomarse, todo lo demás. El viaje incomprensible en términos legales a Punta del Este, su subordinado que habría pagado el viaje, un departamento que habrían comprado en su mayor parte dos señoras que ignoran quién es el beneficiario, ustedes saben el tema, ¿no? de estos dineros, dos señoras jubiladas, una de 72 años y otra de 64 años, que le prestaron a Adorni unos $100.000 y no se sabe bien cómo, y una cantidad, una catarata que no solamente orada fuertísimamente la situación de Adorni, que es el jefe de gabinete, sino que es la cúpula misma del poder. Es una palabra, es la palabra, el tema no, la palabra es la llave. La palabra como llave, como aquello que implica un salto. ¿Por qué, entre otras cosas, es ese salto? Es un salto retrospectivo, es un salto hacia atrás. La sociedad habría apoyado, lo demuestran las elecciones, un cambio de paradigma y de pronto, a través del deslomarse, del desprecio, digamos, hacia una mayoría que efectivamente se desloma, se visualiza el paradigma anterior tan refutado, es decir, la corrupción. En ese y en otros casos, ¿no? Los conocemos, Andis, Libra, etc. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre respecto del periodismo? ¿Qué es el periodismo? ¿Cómo opera el periodismo y por qué es una piedra angular de la democracia? ¿Y por qué hay un antiperiodismo militante como política de Estado? Si algo continúa es el antiperiodismo. En primer lugar, estamos atravesando también un paréntesis, un puente, una mutación, un punto de bifurcación en lo que se denomina el complejo informacional. Los medios así denominados tradicionales conviven con otros espacios diferentes, sorprendentes, los streaming, los influencers y toda esta cuestión. Es muy despareja la calidad comunicacional, y todos lo sabemos, hay charlatanería raudales, yuxtaposición de adjetivos, de insultos, la indignación funciona muy bien para acumular rating, para obtener éxito, es lo que yo llamo la noticia deseada.
La noticia deseada es el pecado mayor, es un libro que escribí en 2005, el pecado mayor del periodismo. La noticia deseada es ofrecerle a la audiencia lo que la audiencia quiere, aunque sea falso. Es el deseo de la audiencia, que es el deseo también de los periodistas muchas veces, que se sesgan en función de sus propios deseos y no de los hechos, ¿no? Entonces, la audiencia quiere un espectáculo circense con insultos y demás, y yo se lo entrego. Porque además necesito los clics y necesito monetizar el espacio en el que estoy allí haciendo, entre comillas, periodismo. Sin embargo, ¿qué es el core, el fondo mismo, el corazón de la actividad periodística? ¿Y por qué sigue siendo esencial? Hay una crisis inevitable por esta transformación, por esta ampliación del complejo informacional, vinculada al modelo de negocios del periodismo. Pero el modelo de negocios no implica una crisis del periodismo mismo. No habría investigación de la ruta del dinero K, ni de los cuadernos de Centeno, ni ahora en derredor de Adorni, sin el periodismo. Es decir, el periodismo sigue existiendo y sigue incidiendo en la sociedad, lo que llamamos periodismo, sobre todo el periodismo de investigación. De tal forma que lo que es refutado, denigrado por los gobiernos, por este y por los precedentes, son las buenas investigaciones periodísticas, son las investigaciones periodísticas. No tantos bufones que hay por allí en los medios que no pasarían un examen de calidad en un medio así denominado peyorativamente tradicional. Eso no es lo que molesta. Eso es la cháchara y la charlatanería, que es el ruido del periodismo. Pero detrás del ruido están los datos. Hay una teoría que yo creo que ha sido exagerada y extrema respecto de el hecho de la información misma, que es la que afirmaba que la noticia es una construcción, la construcción de la noticia. Sin embargo, hay un punto de la noticia que no está construido, que es lo que yo llamo puro periodismo. También escribí un libro llamado Puro Periodismo. Hay un punto que no está construido, sobre el cual a posteriori se construyen interpretaciones diversas. Por ejemplo, ayer Argentina le ganó 5-0 a Zambia. Es un punto irrefutable, no está construido. Luego las opiniones, lo que yo llamo el conflicto de las interpretaciones al respecto, varían y está muy bien porque ese es el juego de la democracia. Pero ese punto es indiscutible. No perdió 5-0, ganó 5-0. No es relativo, no hay un relativismo. Hay un punto y llegar a ese punto es muy difícil. En este caso no, pero con la muerte de Nisman sí. Y con tantas otras cosas. Es muy difícil, porque como nadie lo vio, es muy difícil. Quiero decir, la información es una complejísima y ardua tarea, muy compleja, intrusada de operaciones diversas, de mentirosos que se acercan a uno, justamente de intereses creados. Sin embargo, atravesar todo eso hasta llegar a aquello que ha ocurrido o que ocurre, en el caso Adorni, por ejemplo, cómo compró ese departamento, no es nada sencillo. Ese trabajo periodístico no está en crisis. El trabajo no está en crisis. Precisamente por eso es objeto de la agresividad gubernamental ahora y antes. Y de pronto antes incluso con mayor enjundia, ¿no? El punto mínimo irrefutable de la información, por ejemplo, quién pagó el viaje de Adorni, si se descubre quién lo pagó, es el punto de máxima elocuencia. El punto mínimo, el concepto de punto, tiene máxima elocuencia. Una palabra, lo mínimo en periodismo es máximo. Una palabra, deslomarse, tiene máxima elocuencia, y máxima elocuencia potencial. Ahora, ¿cómo se arriba a la información? ¿Cuál es el problema? La crítica que uno podría hacer de la razón mediática, es decir, del sistema comunicacional.
Hay una crítica del sistema comunicacional y del periodismo que es exógena al periodismo mismo, que son la crítica que hacen los receptores, y es muy correcta. Luego hay una crítica académica también exógena al periodismo mismo, que quienes no practican periodismo y sin embargo trabajan en esa crítica que es también muy importante. Pero suele ocurrir, y a mí me pasa por mi actividad académica y demás, que asisto a reuniones de crítica de la razón mediática en las que no hay ningún periodista. Es como asistir a un congreso médico en el que no haya ningún médico, que es factible porque puede haber pacientes que expliquen, etc., ¿no? ¿Cuál es la situación del periodista? Y aquí incorporo otro término que es la situación. El periodista está en situación. ¿Cuál es la situación periodística, propiamente periodística? Marshall McLuhan, que es uno de los grandes profetas de lo que ocurre, el medio es el mensaje, él afirma que los aparatos operan como artefactos que se adosan a la mente de uno y uno de pronto se enajena en ellos. Me explico. Derivo mi sentido de orientación en el Waze que me lleva, pero dejo de pensar, ¿no? Es una delegación correcta, es el mundo, es un hecho, pero que de pronto implica una delegación y una especie de jibarización cerebral, si se quiere, en algún sentido. Y es inevitable y todos lo usamos. Yo sin el Waze no llego ni a la esquina, pero quiero decir, pero antes llegaba. Entonces hay una delegación que implica una cierta jibarización. En el caso del periodismo, el problema de la jibarización con las redes y con el mundo virtual es bien complejo porque de pronto se sustituye la vivencia, es término crucial en filosofía, la vivencia propia es sustituida por la visión de la pantalla. Entonces yo miro la guerra en la pantalla y opino, o miro la muerte terrorífica de hace 2 días en San Cristóbal, Santa Fe, de un niño de 15 años liquidó a otro de un escopetazo. Pero entonces yo lo veo a través de la mediación virtual. Estoy en la redacción y subo el cable, ¿no? La noticia, pero no lo viví. El periodismo implica una ética del estar. Hay que estar allí donde ocurren los hechos, porque lo que dice McLuhan es finalmente y fundamentalmente se piensa con el cuerpo. Se piensa con el cuerpo. O sea, hay que estar en San Cristóbal, ver las lágrimas de los padres, del uno y del otro, porque eso es el infierno mismo, ver las manos que tiemblan de los alumnos, las maestras y demás, y si no, no se entiende. Ahora, esa tarea de ir a San Cristóbal o de ir ayer a la cancha de Boca, tiene un costo, por otra parte, ¿no? Tiene un costo. Si ese costo lo paga el Estado, inevitablemente modificará el curso de las aguas hacia su propio molino, ¿no? De tal forma que, y hay un costo también profesional y existencial, el traslado hasta estar allí. La guerra de Medio Oriente puede analizarse, yo puedo leer todos los diarios del mundo, pero solo terminaré de comprenderla estando allí bajo los misiles, es la verdad. Si no estoy yo, tiene que haber alguien del medio en el que estoy, si no, no hay cobertura. La cobertura es la cobertura in situ, es decir, no puede haber una desterritorialización de la actividad periodística reducida al mundo bidimensional de la pantalla virtual, que es crucial, o de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un artificio, los artificios funcionan. La bicicleta es un artificio, funciona, son muy importantes, pero no reemplaza la vivencia. Es crucial, es un diálogo interesantísimo, es impresionante, apasionante, pero todavía los cuerpos no han sido exonerados. Los cuerpos existen, de tal forma que la tarea periodística se piensa con el cuerpo. Frente a eso, y vuelvo al caso Adorni para ir terminando además,
la acción peyorativa para condensar en ese personaje tantas cosas, el enunciado peyorativo sobre el periodismo, sos apenas un periodista, es otro error fundamental. Es comunicacional. Yo puedo creer que alguien lo piense de este modo, ¿no? Pero comunicacionalmente, en un atril público, es justamente potenciar la voluntad, que es otro término en filosofía crucial, la voluntad, el conatus de investigar más. Es exactamente no de investigar menos, de investigar más. Yo soy apenas un periodista, pero puedo averiguar, yo y los míos, mucho sobre vos que vos no querés que se averigüe. Porque en el desprecio lo que hay es una intención de amurallar la investigación y que en todo caso, pasivamente, después de la correspondiente jibarización la enajenación absoluta en las pantallas, hacia la cual nos desplaza, en esa jibarización el comunicador se vuelve pasivo, o es pasivo detrás de la pantalla. Yo digo, es un ciberproletario, es un modelo fordista que va poniendo puertas en un auto sin pensar, así es como se suben notas y cables vacíos y planos. Hay una robótica que está sustituyendo al periodista de carne y hueso, y eso es una crítica fundamental, pero es al periodista de carne y hueso a los cuales el poder político de turno, en los diversos turnos del poder, realmente le temen, ¿no? Sin esos cuerpos de los periodistas, el cuerpo del periodista, pensar con el cuerpo en situación, que es de donde se comprenden las cosas, no fuera de la situación, sin eso, los funcionarios no padecerían, digamos así entre comillas, el escrutinio público en general, porque el escrutinio público viene de esa arena pública que es todavía la de los medios de comunicación, y no la de los medios de comunicación solamente, la de cada uno de sus integrantes, cada uno de sus integrantes. Entonces, toda generalización peyorativa, desde aquella Clarín miente, quién, en qué página, dónde, qué periodista, porque eso se puede discutir y se debe discutir, hasta en sobrados ahora, etcétera, etcétera, son generalizaciones. El cuerpo es el cuerpo de cada uno. Lo escrito, lo dicho ante los micrófonos, ante las cámaras, es lo que dice cada uno. Entonces, pensar con el cuerpo implica una responsabilidad crucial, porque uno trabaja, cuando es periodista, en nombre propio, son políticas del nombre propio, y juega su nombre propio. El nombre propio no puede ser objeto de una generalización, porque eso es un intento de borrar precisamente la corporalidad, la carnalidad, la vivencia profunda de la actividad periodística. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel.